Hola, soy María Pérez Marco y es un placer presentarles la ponencia que lleva por título Impacto de la adicción a los videojuegos en adolescentes, diferencias en función del sexo, la asistencia al instituto y el rendimiento académico, el cual ha surgido de una investigación llevada a cabo en la Universidad de Alicante junto con las autoras Aitana Fernández Sogor, Andrea Fuster y Graciela Arraez. Para comenzar, se debe decir que a causa del vertiginoso desarrollo de la tecnología, se le ha brindado a los jóvenes un mayor acceso a videojuegos y a Internet en edades cada vez más tempranas. Por consiguiente, se han visto aumentados los trastornos relacionados con el juego en Internet, hasta tal punto de que han sido incluidos en los manuales diagnósticos más relevantes a nivel internacional. Dicha adicción puede presentar repercusiones a corto y largo plazo, incluidos efectos emocionales, psicológicos, neurológicos y académicos, tales como el aislamiento social, bajo rendimiento académico, desmotivación, malestar académico, entre otros. Asimismo, este comportamiento adictivo se mantiene gracias a la posibilidad de resolver carencias psicosociales de los jóvenes jugadores, así como por un lado permite la consecución de logros de manera muy rápida, facilitando una satisfacción instantánea. Además, permite cubrir la necesidad de socializar y el sentimiento de pertenencia en adolescentes que suelen presentar dificultades sociales. Y por otro lado, se facilitan momentos de diversión y felicidad, las cuales son emociones básicas de las que depende una adicción. En lo referente al género y la adicción a los videojuegos, recientes investigaciones revelan la existencia de diferencias en el desarrollo de estos trastornos. Específicamente, los hombres son más propensos a presentar dicha adicción a los videojuegos que las mujeres. En cuanto a la asistencia escolar, existe una carencia de estudios previos relacionados con la adicción a los videojuegos y la asistencia escolar. Sin embargo, los pocos estudios existentes evidenciaron que los adolescentes evaluados con conductas desadaptativas hacia los videojuegos habían experimentado una reducción de su asistencia, o incluso habían llegado a dejar la escuela o desarrollar un retraimiento social severo, conocido como hikikomori. Por último, en lo que se refiere al rendimiento académico, el patrón de correlación de este con la adicción a los videojuegos resulta ser una asociación significativa y positiva entre el uso excesivo de los videojuegos y el bajo rendimiento académico, evidenciando así que dichas conductas adictivas reducían el nivel de rendimiento académico de dicho alumnado. Por ello, el presente estudio pretende por un lado examinar la frecuencia de puntuaciones en cada ítem y para la puntuación total de la escala de adicción a videojuegos para adolescentes en adolescentes españoles y por otro lado analizar las posibles diferencias en dicha escala en términos del género, las faltas de asistencia a clase y el último informe de evaluación. Por este motivo, se espera que, en primer lugar, los adolescentes varones presenten mayores puntuaciones de adicción a los videojuegos que las jóvenes. En segundo lugar, que los adolescentes con conductas adictivas en el uso de videojuegos presenten menos niveles de asistencia a la escuela. Y por último, se espera que la hipótesis 3, donde los jóvenes con un bajo rendimiento académico de acuerdo con su último informe de evaluación presenten mayores puntuaciones de adicción a los videojuegos. En cuanto al método, la muestra se conformó por 641 adolescentes de la provincia de Alicante, donde la muestra fue homogénea en cuanto al sexo. Después se utilizó la versión española de la escala de adicción a videojuegos para adolescentes con 7 ítems y para recoger los datos del género, faltas de asistencia y resultados del último informe de evaluación, se diseñó un cuestionario de dichos datos sociodemográficos para complementar junto con la escala. En cuanto al procedimiento, se informó a los centros sobre el objetivo de la investigación. Después se pidió el consentimiento informado previo a las familias y se emplearon 5 minutos para la complementación de la escala, siendo este proceso aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Alicante. Por último, se emplearon análisis descriptivos y de frecuencias para cada ítem y el total de la escala, el ANOVA y las pruebas TD-Student y Post-Hoc y el índice de Cohen para conocer las diferencias y su significación, así como se usó el SPS, la versión 28, para los cálculos. En lo referente a los resultados de los análisis descriptivos y de frecuencias del GASA, se observó que el ítem 1 puntuó en el total mayormente, mientras que el ítem 6 fue el menor.
En cuanto a las puntuaciones de la escala Likert, el valor 1 fue el de mayor presentación en todos los ítems, a excepción del primer ítem, donde el valor 3 fue el que se representó más, mientras que el que menos representación alcanzó fue el valor 5 en todos los ítems. En cuanto al género, se obtuvo una significación estadística entre todos los ítems y el género, siendo los hombres quienes puntuaban de media mayor a las mujeres. En cuanto al tamaño del efecto, se obtuvieron para los ítems 6 y 7 tamaños pequeños. Para los ítems 3, 4 y 5 de magnitud moderada. Y para el resto, que fueron los ítems 1, 2 y el total de la escala, se observaron tamaños del efecto de magnitud grande. En cuanto a los resultados de la asistencia escolar, únicamente se obtuvo una significación estadística para los ítems 3, 7 y la puntuación total de la escala, entre los cuales el alumnado que había faltado más de 5 días puntuaba mayor y significativamente en dichos ítems sobre adicción a los videojuegos. En cuanto a sus tamaños del efecto, para el ítem 3 solo se registraron diferencias estadísticamente significativas para los valores de ningún día y o 5 o más días, siendo de magnitud moderada. En cuanto al ítem 7, dichas diferencias significativas fueron entre ningún día y 1 o 4 días, y entre ningún día y 5 o más días, donde se obtuvieron tamaños del efecto pequeños y moderados respectivamente. Por último, en lo referente al total de la escala, únicamente se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas para los valores de ningún día y 5 o más días, siendo de magnitud pequeña. Por último, en lo referente al rendimiento académico, también se obtuvo una significación estadística entre todos los ítems y los resultados en el último informe de evaluación, entre los cuales el alumnado que había tenido 3 o más suspensos puntuaba superior en todos los ítems y en el total de la escala. Para ello, se calcularon sus tamaños del efecto, encontrando en la mayoría magnitudes pequeñas en los 4 primeros ítems, a excepción del ítem 3 y la comparación de los grupos de todo aprobado y 3 o más suspensos, que fue moderada. Y en el resto de ítems también se alcanzaron tamaños del efecto de magnitud pequeña, a excepción del ítem 7 y el total de la escala, donde los mismos grupos anteriores alcanzaron diferencias de magnitud moderada. En definitiva, la primera hipótesis fue confirmada, puesto que dicha diferencia de género puede deberse a la preferencia de los jóvenes varones por la competición en su tiempo libre, así como la presencia de agresividad como un aspecto tradicionalmente diferenciador de índole sociocultural del género masculino, mientras que el género femenino suele presentar mayor sensibilidad por las relaciones interpersonales, tendiendo a presentar otro tipo de trastornos adictivos, tales como los relacionados con las redes sociales. Luego, la segunda hipótesis también resultó apoyada, puesto que, de acuerdo al modelo funcional de Kearney y Silverman, un factor explicativo del rechazo escolar puede ser la búsqueda de refuerzos tangibles externos a la escuela, pudiendo este tipo de alumnado tender a quedarse en casa por jugar a videojuegos compulsivamente. Asimismo, se ha de considerar el impacto de la situación de la COVID en los hábitos de estudio y de juego entre la población infanto-juvenil, los cuales se han visto modificados hacia el uso excesivo de las nuevas tecnologías y, en consecuencia, el alumnado ha aumentado el tiempo y la frecuencia de juego, haciéndoles así más vulnerables a desarrollar conductas adictivas. Por último, la hipótesis 3 también resultó confirmada, dado que a causa de ese aumento en el uso de videojuegos en las últimas décadas y su impacto en la asistencia a la escuela, el rendimiento académico de dicho alumnado se ha visto influido negativamente, puesto que el número de horas de estudio y de seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se han visto interrumpidos por dichas conductas adictivas. En conclusión, a pesar de tener limitaciones tales como posibles sesgos por el uso de autoinformes o centrarnos solo en la población española de la provincia de Alicante, se debe destacar que el presente estudio sintetiza el impacto de la adicción a los videojuegos a la vida académica de la población adolescente, lo cual aporta de manera original un conocimiento sobre cómo dicha conducta adictiva afecta a la asistencia a la escuela y al rendimiento académico. En este sentido, se fomenta la reflexión sobre la manera de uso no solo de las nuevas tecnologías, sino también de videojuegos, redes sociales y otros aspectos relacionados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las cuales, a pesar de ser una herramienta con gran potencial, se les debe prestar atención para evitar desarrollar conductas desadaptativas.
y muchas gracias por vuestra atención. Estaré encantada de contestaros vuestras dudas, preguntas y sugerencias a través del mail que pueden ver en pantalla. Gracias.